Bienvenidos al segundo módulo del curso sobre análisis y gestión de políticas ambientales en México. Como recordarán, el primer módulo trató sobre las ideas fundamentales y básicas, las definiciones sobre desarrollo sostenible. Una vez hecho eso, estamos en condiciones ahora ya concretamente de hablar de las políticas ambientales. Para ello, utilizaremos un modelo teórico de contaminación y hablaremos de la tipología de las distintas instrumentos, es decir, de las distintas políticas que tenemos a la mano para enfrentar el tema de la degradación ambiental. En este segundo curso hablaremos sobre el modelo de contaminación, la tipología de políticas ambientales. Hacer una metáfora médica. El mundo en el que vivimos está enfermo. Lo hemos enfermado nosotros con nuestras prácticas de producción y de consumo. Está enfermo ambientalmente hablando. Y así como está enfermo el mundo, y así como cuando nosotros estamos enfermos acudimos a los científicos más versados en términos de medicina, como cuando simplemente vamos al doctor, ¿qué es lo que necesitamos? Pues necesitamos primero saber la historia clínica. La historia clínica del paciente. Necesitamos el maletín en donde tenemos el estetoscopio, el microscopio, pero también necesitamos la epidemiología, ver cómo funcionan las infecciones en las poblaciones. Es decir, necesitamos en su conjunto las herramientas de análisis. Número 2, necesitamos la conformación de cuadros clínicos. ¿Cómo aplicamos estas herramientas, este conocimiento a problemas concretos a los cuales nos enfrentamos? Y finalmente, tendríamos que hablar de los tratamientos y de los efectos secundarios de esos tratamientos, es decir, de las propuestas de políticas. Entonces la metáfora médica queda muy bien. El mundo está enfermo, necesita de un remedio y ese remedio lo constituyen las políticas de desarrollo sostenible, las políticas ambientales. Empecemos con una pregunta muy sencilla. ¿Cuál es el nivel óptimo de salud ambiental? Es decir, ¿cuál es el nivel óptimo de contaminación? ¿Existe un nivel óptimo de contaminación? Bueno, este esquema que ven ustedes en la pantalla nos muestra lo que se conoce como la función dosis-respuesta. Es decir, en el eje de las X vemos la cantidad de emisiones que se generan en los procesos productivos, en los procesos de consumo, en los procesos de transporte, es decir, en la actividad económica en general de la humanidad. En una situación en donde no existiese la mano visible del Estado, es decir, en donde no existiese la política ambiental, a mayor nivel de emisiones tenemos mayor nivel de daño a la salud y de daño en general a la humanidad. Y ese daño lo podríamos convertir en una medida que es común a cualquier persona, es decir, en pesos y centavos. Es decir, cuando el nivel de emisiones es muy bajo, tenemos pocos daños. Hay una capacidad natural del planeta para absorber esos desechos y esos daños. Conforme empieza a crecer, empezamos a observar ciertos daños. Por ejemplo, a un nivel bajo de contaminación, pues arden los ojos, duele la cabeza, tendremos que tomar una aspirina, nos mantendremos unos momentos alejados del trabajo. Pero conforme empieza a crecer ese nivel de emisiones, empezamos a observar consecuencias más graves. Empezaremos a absorber los costos de las camas de hospital, las enfermedades crónicas como el enfisema, o ya en un extremo, la pérdida de vidas humanas. Es decir, cuanta mayor sea el nivel de emisiones, crece de manera exponencial el daño. Ante una dosis de contaminación, la respuesta son todos los costos que se generan por esa contaminación. En una situación en donde no hay política ambiental, nos estaremos ubicando en un nivel máximo de emisiones, donde todo el área debajo de la curva implica la cantidad de recursos del daño ambiental. Por otro lado, si nosotros quisiésemos controlar esas emisiones, a través de lo que se conoce como la curva de costos de abatimiento de la contaminación, observaríamos que
en los niveles donde las emisiones son máximas, es relativamente poco costoso abatir. Pero conforme nos vamos moviendo hacia la izquierda, cada unidad de contaminación que vamos abatiendo va generando un costo mayor. Y esto es importante reconocerlo, porque si quisiésemos tener una atmósfera completamente limpia, pues entonces tendremos que poner controles extraordinariamente restrictivos a la actividad económica. En un extremo tendríamos que cerrar todas las fábricas. Y por supuesto, cerrar todas las fábricas es cerrar fuentes de empleo y el sufrimiento humano aparecería. Por consiguiente, a la hora de respondernos cuál es el nivel óptimo de contaminación o cuál es el nivel óptimo de salud ambiental, que tenemos que sopesar los daños provocados por las emisiones contra los costos de abatir esas emisiones. La teoría económica nos dice que hay un nivel óptimo de contaminación en donde se minimiza lo que se llama el costo social total. Una parte del costo está dada por los daños de la contaminación mínima aceptable y otra parte está dada por los costos de abatimiento de la contaminación. Es decir, donde se juntan la curva de daños marginales de contaminación junto con los costos marginales de abatimiento, en este punto es donde encontramos el nivel mínimo de costo social total. Por lo tanto, ¿en qué se convierte este nivel de contaminación, este E estrella que tenemos señalado aquí? En la meta que tenemos de emisiones máximas permitidas para una sociedad en su conjunto. Ok. ¿Qué tipo de políticas tenemos para enfrentar esas fallas de mercado, ese daño, esa externalidad ambiental, ese nivel de degradación? Tenemos básicamente tres tipos de políticas. Políticas centralizadas, a las que les llamaremos la mano visible. Políticas descentralizadas, a las que les llamaremos la mano discreta. Y finalmente, una combinación de ambas, que son los incentivos económicos o los instrumentos económicos. Muy bien. El primer grupo de políticas, las políticas centralizadas, se conocen en la literatura como las políticas de command and control, es decir, de mandato y vigilancia, de mandato y control. Dentro de estas políticas podemos encontrar los estatutos y reglamentos, las multas, las sanciones, etcétera, que conllevan un mal comportamiento ambiental. Por otro lado tenemos las soluciones técnicas estandarizadas y por otro las cuotas y los niveles máximos permitidos de emisiones por parte de una autoridad central. ¿Cuáles son algunas de las ventajas que tienen las políticas centralizadas? Número uno, estas políticas tienen mucha claridad con respecto al nivel de contaminación que se debe alcanzar, al nivel de meta que se debe obtener. Digamos, el lado de la moneda llamado emisiones máximas tiene por otro lado el de costos de abatimiento mínimo que tenemos que lograr, es decir, la meta de limpieza de nuestra atmósfera. ¿En qué consisten las soluciones técnicas estandarizadas? Un ejemplo típico sería el establecimiento de un filtro a las fuentes de emisiones, un control catalítico al escape de los coches. Es decir, una solución técnica es algo que está desarrollada por los científicos o por los técnicos que alimentan la decisión pública, y la autoridad ambiental define cuál es el filtro o el convertidor catalítico o el dispositivo que se tiene que poner. La ventaja que conlleva ello es que se puede de alguna manera saber el resultado que obtendremos de obtener estos dispositivos. Sabemos que con estas políticas de cuotas máximas, por ejemplo, sabemos que hay un nivel mínimo permisible de emisiones que tiene cada auto y que podemos verificar a través de estos dispositivos tecnológicos.
¿Cuáles son, desde el punto de vista de política pública, algunas de sus desventajas? Bueno, número uno es que pueden resultar más costosas que otras alternativas. Y número dos, que no estimulan la creatividad ni la flexibilidad. Para ello vale la pena un poco hacer una reflexión de cuáles son las características deseables de una política pública en general y en particular las políticas ambientales. Una primera virtud o una primera característica que buscamos en una política pública es la eficacia. ¿Qué es la eficacia? La eficacia es el grado en el cual yo me acerco a la meta deseable. Tiene que ver con qué tanto avanzamos con respecto a la aspiración que tiene la política. Una segunda característica es la eficiencia, que tiene que ver con la cantidad de recursos que necesitamos para llegar a la meta. Una tercera tiene que ver con la justicia, es decir, aplicar a un criterio en el cual se es equitativo en la implementación de la política. Y un cuarto criterio es el criterio de factibilidad. A su vez, el criterio de factibilidad se divide en otros criterios, como es la factibilidad técnica, es decir, tiene que haber condiciones para que se realice la política que ideamos. Tiene que haber factibilidad legal, es decir, tiene que estar consagrado en las leyes. No podemos diseñar una política que contravenga algunas de las normativas vigentes en la nación, desde la Constitución hasta las leyes locales o las normas. Y también la factibilidad política, que son las condiciones para las cuales podemos instrumentar las condiciones de factibilidad de realización de la política. Bueno, dentro de las políticas centralizadas, si bien tienen la virtud de tener una relativa sencillez administrativa, podrían ser no las más eficientes. Es decir, pueden ser muy buenas en términos de eficacia, pero tal vez no tan buenas en términos de eficacia. El siguiente conjunto de políticas tiene que ver con la naturaleza de su descentralización. ¿Cuál es el elemento clave de las políticas descentralizadas? Las políticas descentralizadas significa que son a iniciativa de las partes. Es decir, el Estado da las condiciones generales para que los ciudadanos o las organizaciones de la sociedad civil tomen la iniciativa de enfrentar el daño ambiental. En este caso, podemos rescatar la tradición más liberal dada por el Premio Nobel de Economía, el profesor Ronald Coase de la Escuela de Chicago, que diría: para poder resolver un problema ambiental, basta con definir los derechos de propiedad en favor de una de las partes en litigio para lograr a la situación óptima, a la situación de las emisiones óptimas. Una segunda grupo de políticas descentralizadas tendría que ver con la resolución de controversias a través del sistema legal, es decir, las leyes de responsabilidad civil. Si un ciudadano, un conjunto de ciudadanos o una organización civil detecta que alguna empresa o una persona está en flagrancia de las disposiciones legales, puede demandarla ante un tribunal, puede acusarlo ante la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente y seguir un juicio o una acción administrativa para que deje de contaminar. Otra manera de generar políticas descentralizadas para descubrir métodos para descontaminar, desarrollos científicos o tecnológicos, es el de generar una serie de patentes o derechos, una exclusividad sobre esos desarrollos tecnológicos que nos lleven a una ruta de desarrollo sostenible. Y por último, tenemos las políticas de persuasión moral. ¿Qué implica la persuasión moral?
La persuasión moral implicaría aludir al conjunto de valores, de civilidad de las personas, para cambiar el comportamiento a un comportamiento más responsable con la naturaleza y con el medio ambiente. Dentro de este conjunto entrarían, por ejemplo, las campañas de protección al ambiente, las campañas de ahorro de energía, las campañas de ahorro de agua, pero también todo el conjunto de programas de educación ambiental. ¿Qué ventajas tienen las políticas descentralizadas? Pues que no se necesita descansar en la iniciativa del Estado para resolver el problema ambiental, que puede ser a iniciativa de la ciudadanía o del conjunto de instituciones que están interesadas en el tema ambiental para tener acción. ¿Qué desventajas podrían tener? Bueno, en el tema de la asignación de derechos de propiedad para resolver un problema ambiental, podríamos decir el de los costos de transacción altos. ¿Cómo se vería esto? Imagínense ustedes que hay una empresa, una industria que está contaminando claramente una región de la ciudad, una región del estado. El organizar a los ciudadanos para articular esa demanda puede ser muy costoso, porque al ser esto un bien público, surge lo que se conoce en la teoría económica como el problema del gorrón. De hecho, piensen por ejemplo en el calentamiento global. El protocolo de Kioto es un acuerdo internacional para reducir voluntariamente las emisiones de dióxido de carbono. Pero el principal productor de gases de efecto invernadero es la nación más poderosa del mundo, es Estados Unidos. Y Estados Unidos es una de las pocas naciones industrializadas que no ha firmado el protocolo de Kioto. Actúa como una suerte de polizón o de gorrón, en la cual todos los esfuerzos para mitigar los gases de efecto invernadero son realizados por otras naciones y todo el planeta, incluido Estados Unidos, se puede beneficiar por estas acciones. Entonces, cuando tenemos un problema de bien público, surge el problema del conjunto de agentes económicos que se benefician por las iniciativas de otros y por los cuales no incurren en los costos. Y otra desventaja cuando hablamos de utilizar las leyes de responsabilidad civil es que las leyes de responsabilidad civil dependen de la eficacia, de la transparencia y de la eficiencia del sistema de impartición de justicia. Muchos contamos con algunos ejemplos en donde alguna empresa muy poderosa puede estar causando un daño ambiental, pero si la parte afectada por esa empresa no es suficientemente poderosa, no puede pagar los abogados que la defiendan, probablemente no pueda ser exitosa en su juicio de demanda. ¿Qué otro grupo de políticas tenemos? Las políticas de instrumentos o de incentivos económicos. Aquí el teórico de estas políticas es un economista que se llama Pigou, y lo que diría Pigou es que hay que hacer lo de sentido común. Hay que castigar los males y premiar los bienes. Entonces, en el caso de una externalidad negativa, cuando una empresa contamina y no se hace responsable, cuando una persona fuma, cuando una persona genera basura en lugares públicos, cuando hay efluentes que se tiran al drenaje, que dañan al resto de la sociedad, hay que castigar ese comportamiento. Y el incentivo económico le pega a la gente en donde más le duele, en los bolsillos. Es decir, si nosotros generamos esos impuestos, se pueden internalizar esas externalidades. Es decir, las personas, las empresas pueden enfrentar o pueden visualizar el costo por el daño que están generando. Por otro lado, cuando existen externalidades positivas, es decir, situaciones en las cuales una persona incurre en los costos de proveer un servicio ecosistémico
pero no es compensado por el esfuerzo de proveerlo, se le puede dar un subsidio para internalizar ese esfuerzo que está haciendo. Y eso es lo que está en la base de todos los programas de pagos por servicios ambientales en el mundo. Hay una combinación, una tercera combinación, que sería la combinación de una política centralizada con una política descentralizada de incentivos económicos, que serían los derechos transferibles de emisión. Y esta política es muy importante, dado que para enero del 2020, dada la Ley General de Cambio Climático, México tiene que instaurar un sistema de permisos de derechos transferibles de emisión, donde básicamente es un sistema en el cual se da a las empresas una cierta cantidad de permisos, es decir, se pone lo que se llama un cap, un límite a la cantidad de permisos que puede tener una empresa, es decir, un límite a las emisiones totales que puede generar. Y luego, dado ese permiso que es transferible, los permisos se pueden vender, de tal suerte que a las empresas que sean más eficientes para descontaminar puedan vender sus permisos a empresas que les sea muy costoso descontaminar. ¿Cuál es el objetivo de los instrumentos económicos? Corregir esas externalidades. ¿Cuáles algunas de las dificultades que enfrentan los incentivos económicos? En el caso de los impuestos, es la poca popularidad que genera extener un impuesto, y en el caso de los subsidios, los ingresos necesarios para pagar el subsidio. ¿Cuáles son las ventajas? Son transparentes, son eficaces y son justos, porque se generan o se basan en el principio de que el que contamina paga, o al que conserva se le paga, y minimizan los costos de transacción. ¿Cuáles son las desventajas? Como hemos mencionado, que son políticamente difíciles de instrumentar, y en el caso de los permisos, que implica la creación de toda institución, de un mercado con diseño institucional complejo. Para muestra un botón de los instrumentos económicos y de su eficacia. En la gráfica de la izquierda tenemos un conjunto de países: Estados Unidos, Canadá, Australia, el Reino Unido e Italia. Tenemos una serie de tiempo que va desde 1950 hasta el 2000, y tenemos el precio de la gasolina en cada uno de esos países. Nótese cómo a mayor precio nótese cómo han subido los precios de la gasolina, y cómo los países que tienen los menores precios son los que consumen mayor nivel de gasolina. Si a esos países se les aplicara un impuesto muy fuerte sobre la gasolina, como es el caso de Italia con respecto a Estados Unidos, el impuesto que aumentaría el precio de la gasolina va a generar que la gente consuma menos gasolina. Es decir, un impuesto ambiental que va a la raíz del problema, que es el combustible fósil, que una vez quemado genera gases de efecto invernadero, lo que va a hacer es crear un estímulo muy poderoso para reducir los consumos de ese bien que causa contaminación. Otra manera de verlo es viendo el precio por litro en un conjunto de países y cómo se ha consumido esa gasolina. Fíjense cómo en un país en donde el precio por litro, como Portugal, donde el precio por litro es muy grande, la cantidad consumida de gasolina es muy baja. Y en un país en donde el precio es muy bajo, la cantidad consumida es muy grande. Es decir, un instrumento económico tiene la virtud de ser muy eficaz en desestimular el consumo de gasolina. Como les comentaba, lo que está ahora en boga es la idea del cap and trade, o permisos transferibles de emisión de contaminantes, que rescata las ventajas, por un lado, de las políticas centralizadas, que es la eficacia, y por otro lado, el de las políticas de instrumentos económicos, que es la eficiencia.
Y según la Ley General de Cambio Climático, esto se instrumentará en México a partir del 2020. Hagamos una pausa para ver cómo en nuestro modelo de contaminación se ven las distintas políticas. Tal como hemos comentado, podemos ver gráficamente el modelo de contaminación y podemos ilustrar las distintas políticas para enfrentar el problema. Como habíamos comentado, en una situación en la cual no haya ningún tipo de regulación, los daños provocados, los daños marginales provocados para cada nivel de emisión nos darían un costo enorme que está dado por todo el área debajo de la curva, en ausencia de cualquier regulación. Por otro lado, si nosotros nos vemos extraordinariamente exigentes y exigimos que se abata toda la contaminación, también puede haber grandes costos. Es realmente en el balancear los daños de la contaminación con los costos de abatirla donde podemos encontrar la minimización del costo social total. Entonces tendríamos una área A donde serían los costos, los daños aceptables por un nivel de contaminación óptimo y el costo de abatir las emisiones para llegar a ese nivel óptimo. Esto nos marcaría la meta ambiental, ¿sí? Cuando hablamos primero de una política de emisiones máximas permisibles para contaminar, lo que estamos diciendo es la tecnología está dada y basta con definir la tecnología para que lleguemos a esta meta. Muy bien. Una de las cosas deseables o una de las características deseables que queremos es que haya un estímulo a desarrollar tecnología para abatir más la contaminación, abatir los costos. Entonces, una tecnología que abata los costos, una política centralizada como emisiones máximas permisibles, ¿qué es lo que nos diría? A diferencia de las soluciones técnicas estandarizadas, nos diría, no importa el método en el cual tú llegas a abatir emisiones, la idea es que llegues a ese método. Y si no llegas a esa meta, pues, por ejemplo, en el caso de Hoy No Circula, lo que haríamos sería, tu coche no llega a la meta de emisiones, no puede circular hasta que lo arregles. Una de las virtudes de esa política de emisiones máximas permisibles es que estimula el cambio tecnológico, de tal suerte que abata los costos de abatimiento, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque esta área, ahora ya tenemos el área A, B y C, esta área C representaría los ahorros que tendría una empresa por desarrollar una tecnología o un método para abatir de manera eficiente la contaminación. Pero, como está establecido los niveles máximos permisibles de contaminación, no iría más allá, más que el ahorro. Entonces, ¿qué ventaja tendría, en contraste de esta política, una política de impuestos a las emisiones? Voy a borrar la gráfica. Vamos a tener los mismos ejes. El eje, por un lado, de lo que cuesta, medido en pesos, y el eje de las emisiones. Aquí está el nivel de emisiones máximo y está el nivel de emisiones. ¿Cómo sería una política de instrumentos económicos? Una política de instrumentos económicos lo que nos diría sería lo siguiente. Fija un derecho, una tasa, un impuesto, tal que para cada emisión que tenga una empresa, un individuo, tú le vas a cobrar cierta cantidad. Entonces supongamos que se cobran $20 o 20 pesos
por cada tonelada de carbono que se emita. ¿Qué ventaja tiene esto? ¿O cómo sería el razonamiento detrás de esto? La empresa enfrentaría este costo de abatimiento por abatir de la tonelada 10 a la 9. Sin embargo, si lo hace, se ahorraría los $20 que cobraría la autoridad por esa tonelada de carbono emitida. Entonces, en la decisión entre abatir, digamos, que costaría en este caso $1, y pagar los $20, le conviene por sí misma abatir. Es decir, hay un estímulo permanente para que la empresa abata la contaminación. Siguiendo este raciocinio, ¿qué sucedería? La empresa tiene que tomar la decisión entre abatir o no de la 9ª a la 8ª emisión. Esto representaría el costo de abatir y esto sería lo que se ahorraría de la multa. $20. Digamos que abatir cuesta $3, pero te ahorras los 20 que te cobraría el Estado en ausencia de tu acción de abatimiento. Así sucesivamente, decidiría la empresa de tal suerte que gracias a abatir todas estas toneladas, digamos hasta la 5ª tonelada, se ahorraría todo esto que le tendría que pagar en impuestos al Estado. Y lo hace porque es en su propio beneficio, porque se ahorra, digamos, tiene una utilidad neta de abatir dada por esta área. Claro, por supuesto que absorbería estos costos de abatimiento, pero esto es mucho más barato que pagar toda esta multa. ¿Sí? La pregunta es, ¿le convendría a la empresa seguir abatiendo o no? Digamos, si quiere abatir de la tonelada 5 que está emitiendo a la 4, en este caso, dado que los costos de abatimiento son más grandes que lo que pagaría al Estado, pues le conviene pagar al Estado. Es decir, de aquí, de este punto en adelante, ya le conviene pagar la multa. Con lo cual, se aplica un principio de justicia, que es el principio de que el que contamina, paga. ¿Qué virtud tiene esta política a diferencia de otras políticas públicas de descontaminación? Pues bien, que al pagar por los derechos de contaminadas, toda esta área representada aquí por el rectángulo verde es recaudación. Es decir, dinero que entra a las arcas del Estado, mediante los cuales puede tomar medidas para abatir más allá la contaminación. Todas las otras políticas generan un costo para el Estado. Esta generaría un ingreso. ¿Qué otra virtud tiene? Que llegaríamos al nivel eficiente o al nivel óptimo de emisiones. Pero ¿qué otra virtud tiene esta política? Déjenme borrar esto para aclarar un poquito el punto. Entonces, como decíamos, como comentábamos, tenemos en nuestro modelo de contaminación o de degradación, tenemos la curva de daños marginales generados por las emisiones, la curva de costos de abatimiento marginal de esas emisiones, y tenemos nuestra tasa, nuestro impuesto o nuestra tasa por contaminar. Muy bien. Una de las virtudes de tener un incentivo permanente, un castigo permanente al comportamiento de contaminación, es que las empresas buscarán cambios tecnológicos tales que desplacen esta curva de costo de abatimiento marginal, nuevas formas para abatir. Recordemos que cuando había una política centralizada de niveles máximos permisibles de contaminación, las empresas también tenían el estímulo de desarrollar a través de investigación y desarrollo, es decir, a través de tecnología, nuevas tecnologías para ahorrarse, digamos, esta área. Todo esto por encontrar métodos más baratos de descontaminar. Pero no tenían ningún incentivo de ir más allá porque la ley marcaba
un nivel máximo permisible de contaminación. En cambio, el hecho de tener un castigo a la contaminación lo que genera es que tengan el estímulo de descontaminar más allá de ese nivel. ¿Por qué? Porque el cambio tecnológico va a permitir que se ahorren no solamente A y B, sino que se ahorren A, B, C y D. ¿Por qué? Porque con un menor costo de abatimiento se ahorrarán la multa de los $20 por tonelada. Es decir, no solamente da un estímulo al desarrollo tecnológico, sino que da un estímulo para ir más allá en términos de limpieza de la atmósfera. Conclusión. A la hora de escoger el paquete de políticas ambientales, podemos escoger entre un portafolio de políticas centralizadas de vigilancia y control, políticas descentralizadas que aludan a iniciativa de las partes y que se basen en que el Estado ponga las condiciones generales para que las personas cambien el comportamiento ambiental, o unas políticas de instrumentos económicos que generan un incentivo permanente a limpiar la naturaleza. Cada una de ellas tiene ventajas y desventajas, y es en la combinación de las políticas en donde se puede generar una política general ambiental para descontaminar. Ahora lo que haremos sería ya unir, digamos, nuestra tipología de políticas, nuestras reflexiones del primer módulo, para hacer una serie de propuestas de políticas ambientales por un lado y políticas sociales por otro, para lograr el desarrollo sostenible. Para poder concluir nuestra presentación, podemos hablar de este reto tan importante que es superar la pobreza de manera concomitante con el mejoramiento del medio ambiente. Para ello, es importante entender la causalidad circular que hay entre degradación ambiental y pobreza. Hay situaciones en las cuales la degradación ambiental genera pobreza o exacerba la pobreza. Y hay situaciones en las cuales la pobreza puede generar degradación ambiental. Hemos aclarado que no son los más pobres de los pobres los que más contaminan. Sin embargo, al habitar en las zonas ecológicamente más frágiles o más ricas, su situación de pobreza puede llevarlos a deforestar para llevar una vida digna, por lo menos a corto plazo. Entonces, comencemos por analizar por qué la pobreza causa degradación ambiental. Hay tres razones por las cuales la pobreza causa degradación ambiental. La primera es que el presente importa más que el futuro. El valor consumo del presente es superior al del consumo futuro. Si consideramos que una persona vive en extrema pobreza y uno de los pocos recursos que tiene a su alcance es su territorio, su tierra, pues muy probablemente deforestará para sembrar maíz o para meter chivos o meter vacas, porque lo que está en juego es su propia vida, su sobrevivencia. Entonces, entendiendo que la conservación de la vegetación genera muchos servicios ambientales, pero mismos que no pueden ser compensados o que no se les son compensados, pues el productor tomará la decisión privada de sobrevivir. El segundo punto tiene que ver con la falta de capital inicial. A veces podría haber proyectos que involucraran la conservación del recurso natural. Piensen, por ejemplo, un producto de plantación de maderas preciosas, donde el rendimiento a largo plazo fuera muy atractivo. Sin embargo, si la situación de pobreza impide acudir a los mercados financieros para contar con los créditos, pues no se contará con el capital físico complementario para aprovechar de manera óptima esos recursos naturales. Un tercer punto es la poca información y la lenta adaptación al cambio tecnológico.
se toman decisiones erróneas o bien por falta de información, o también se dificulta la introducción de tecnologías amigables al ambiente, porque parte del capital necesario para introducir estas tecnologías es el propio capital humano, el nivel de desarrollo o de capacitación de las personas. Entonces, en conclusión, la situación de pobreza de las personas puede orillarlos a degradar su medio ambiente por esta necesidad de sobrevivir. Procedamos, digamos, al tema de cómo se vería empíricamente esto. Pues en un modelo en donde tuviéramos como variable dependiente la probabilidad de tener un territorio conservado, veríamos claramente que está en función de variables físicas y de variables económicas. Por ejemplo, ¿qué tan poblado es un territorio? Cuanto mayor sea la densidad de la población, menor la probabilidad de tener cubierta forestal. Cuanto mayor sea la densidad de caminos, menor la probabilidad de tener cubierta forestal. Pero la variable que nos interesa en este momento es, cuanto mayor sea la pobreza rural del Estado, mayor será la probabilidad de que no haya cubierta forestal. Es decir, la evidencia nos indica que la situación de extrema pobreza lleva a las personas a utilizar en demasía los recursos naturales para sobrevivir. Claramente no es un sendero de desarrollo sostenible, pero es la estrategia de corto plazo que tienen para hacerlo. Ahora bien, ¿por qué la pobreza es efecto o es consecuencia de la degradación ambiental? Número uno, porque los pobres son más vulnerables a los daños ambientales, porque tienen escasa capacidad económica de respuesta y están más expuestos a la contaminación. Es por ello que el daño que sufren es mayor tanto en términos relativos como en términos absolutos. Número dos, bueno, para ejemplificar esto, cuando sucede un percance hidrometeorológico, una gran tormenta, un huracán, una gran sequía, normalmente la situación de este daño ambiental exacerba la pobreza de las personas porque tienen escasa capacidad de resiliencia, es decir, de enfrentarlo con los recursos que tienen. Número dos, los activos de los pobres no pueden descansar. Los pobres deben emplear acervos limitados sin permitir su regeneración natural. Supongan por un momento que ustedes son hijos de un ejidatario que tuvieron varios hermanos y lo que pudo heredarles a ustedes, su padre, es una parcela pequeña. Ustedes trabajarán con todo su entusiasmo, con todos sus recursos de parcela y probablemente obtengan 2 toneladas de maíz. Si al año siguiente trabajan esa misma parcela con los mismos insumos, con el mismo entusiasmo, probablemente obtengan de rendimiento menos de 2 toneladas. ¿Y por qué se da esto? Porque tienen que emplear los pocos recursos que tienen a su disposición de manera intensiva y naturalmente el capital natural, la tierra que utilizan, se va degradando de tal suerte que tu misma condición de pobreza hace que utilices esos recursos sin poderlos regenerar y eso exacerba en un círculo vicioso tu situación de pobreza. Y por último, los pobres están dispuestos a sufrir más daños y correr más riesgos. Es decir, aceptan graves daños ambientales de corto y largo plazo para reducir sus gastos y obtener mayores ingresos. Si tuviéramos a la mano un mapa de riesgos ambientales, ustedes se darían cuenta que las situaciones de mayor vulnerabilidad, los territorios que son inundables, las barrancas y las cañadas que se pueden desgajar, pues muchas veces los que viven ahí son familias que viven en situación de pobreza, que su misma pobreza los orilló a tomar la decisión de ser paracaidistas, de estar ilegalmente en un territorio o de tomar territorios que tienen alto riesgo ambiental. Y es entonces que la degradación ambiental y los eventos hidrometeorológicos o los eventos catastróficos impactan mayormente sobre la gente que menos tiene. La siguiente gráfica pues ilustra muy bien cómo los pobres en mayor porcentaje viven en tierras frágiles, erosionadas o de alto riesgo ambiental. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos
dos tipos de políticas. Hemos hablado ya de la tipología de políticas de instrumentos ambientales, de políticas de comando y control, etc. Podemos fomentar políticas ambientales específicas. Una primera sería la de dar prioridad en reducir la contaminación que deteriora la salud y los activos de los más pobres. La filosofía detrás de esto es la siguiente: si uno de los pocos acervos de capital, si uno de los pocos capitales que tienen los pobres es su propia persona, es el capital humano, tendremos que hacer todo lo posible por proteger la salud de ese capital humano. Un ejemplo muy interesante es lo que sucedió en México en la década de los 80s. La década de los 80s está marcada por los niveles de contaminación más altos que se hayan visto en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Y uno de los grandes villanos era la gasolina con plomo. En aquel entonces se hizo un estudio epidemiológico en donde se contrastó los niveles de plomo en la sangre de niños que iban a escuelas públicas y niños que iban a escuelas privadas. Al cabo de muy poco tiempo se descubrió que los niños que iban a escuelas públicas acumulaban más plomo en la sangre que los de escuelas privadas. Y eso es muy grave porque el plomo dentro del cuerpo, dentro del sistema, no se puede biodegenerar, no se puede metabolizar. Y el plomo, entre otras cosas, tiene el impacto de afectar la capacidad cognitiva y de aprendizaje de la gente. Entonces, si se mantuviera la contaminación por plomo más tiempo, ¿qué pasaría? Que los muchachos de escuelas públicas no solo partirían de una base socioeconómica menor que de las escuelas privadas, sino que esa brecha se exacerbaría al acumular más plomo. Cosa interesante de ese estudio es que el gran villano era el plomo, no tanto por los niños que iban caminando a sus escuelas y respiraban el aire contaminado, sino sobre todo aquellos que tomaban micros, que en aquel momento las micros funcionaban como una suerte de cámara de exposición a la gasolina con alto contenido de plomo. Entonces es en base en ese hallazgo epidemiológico que las autoridades finalmente decidieron sustituir las gasolinas con alto contenido en plomo por gasolinas con menor contenido en plomo. Entonces, corolario, hay que dar prioridad en reducir la contaminación que deteriora el capital humano, es decir, la salud de los activos de los más pobres. Otro grupo de políticas ambientales sería sustituir las políticas basadas en normas restrictivas por aquellas que otorgan incentivos positivos al uso sostenible de recursos. Número 1, establecer derechos de propiedad ambientales en favor de los pobres. En el pasado, muchas de las áreas naturales protegidas fueron decretadas por un decreto presidencial. Pero en el momento que se decretaron esas áreas, muchas comunidades vivían dentro del polígono en el que vivían, donde estaban esos ecosistemas. Y declarar un área natural protegida, entre otras cosas, lo que hace es restringir actividades económicas de uso de los recursos que tiene la gente. Entonces, si uno declara el área natural protegida por una causa de conservación, lo que podría hacer al mismo tiempo es otorgar derechos ambientales de las comunidades que viven ahí para tener una vida digna y legítimamente ganada. Por ejemplo, dar los derechos de entrada al área natural protegida, generar proyectos de ecoturismo y hacer que la propiedad sobre la gestión de esos recursos recaiga en esas comunidades. Una segunda sería crear las condiciones para fortalecer la organización en el manejo de los recursos de propiedad colectiva. Como habíamos dicho, a la tragedia de los comunes se puede sumar la tragedia de los desorganizados, porque es cierto que muchos ejidos y comunidades tienen los derechos de propiedad sobre las bosques y selvas del país, pero si no están organizados, si no tienen suficiente capital social para tener reglas de administración y sancionar para aquellos que cumplan con esas reglas, no se va a cumplir, fatalmente se llegaría a la tragedia de los comunes. Entonces, fortaleciendo las condiciones de organizaciones en ese manejo, se podría lograr
lo que observó Elinor Ostrom en su momento, de que el capital social es fundamental para la conservación de los recursos naturales y por consiguiente del desarrollo sostenible. Tercero, pagar por los servicios ambientales de los recursos naturales que los pobres poseen. Si una persona se ve orillada a decidir entre mantener una cubierta forestal que le da, de la cual puede retribuir poco personalmente, o deforestar para tener actividades privadas como actividades agropecuarias, sembrar maíz o meter chivos o meter vacas, pues probablemente desde el punto de vista privado va a decidir deforestar. En cambio, si el Estado como un todo decide compensar por esas externalidades positivas, por todos esos servicios ecosistémicos, como la recarga de mantos acuíferos, como la protección contra desastres naturales, como la captura de carbono de esos bosques, como la belleza escénica, entonces muy probablemente esa decisión privada de deforestar se pueda atenuar. Y eso es lo que subyace a la política de pago por servicios ambientales. Cuarto, invertir en proyectos de desarrollo en los cuales la elevación del capital natural tenga un papel importante. El Estado como un todo tiene muchos proyectos, muchos programas de transferencias al ingreso. Puede optar por un programa agropecuario, pero puede optar también por programas de desarrollo forestal. La diferencia entre ambos es que aún teniendo tasas de rendimiento económico similar, las primeras tienen muchas externalidades negativas, como la producción de metano, como la deforestación o como la compactación de los suelos. Y las otras tienen pues la producción de esos servicios ecosistémicos tan importantes como la captura de carbono, la producción de oxígeno y los servicios hidrológicos de las cuencas. Por otro lado, podemos fomentar políticas sociales específicas, ¿como cuáles? Como mejorar el acceso a activos productivos naturales a los pobres y sobre todo elevar el retorno que obtienen de ellos. Complementar los ingresos de los pobres con transferencias directas cuyos efectos sean positivos o al menos neutrales al medio ambiente. Y luego, finalmente, capitalizar las nuevas oportunidades creadas por una mayor conciencia por la conservación ambiental. Esta serie de políticas que hemos mencionado las analizaremos en el último módulo de este curso. Hemos llegado al final del módulo 2. En este módulo comenzamos con una idea importante, una metáfora médica. El mundo, gracias o por efecto de la manera como hemos concebido el desarrollo, está enfermo. La degradación ambiental causada como efecto colateral de la producción de bienes y servicios para elevar nuestra calidad de vida ha hecho que lo degrademos y lo contaminemos. Es hora de aplicar un remedio ante esa enfermedad. Y ese remedio son las políticas que tenemos a nuestra disposición para poderlo sanar. Estas políticas, las políticas ambientales, se dividen en tres: las políticas centralizadas o de comando y control, las políticas descentralizadas, las políticas de instrumentos económicos y finalmente unas políticas que son una combinación que se llaman cap and trade o políticas de permisos transferibles de emisión o de cuotas. A su vez, vimos algunas políticas que nos pueden ayudar a reducir la brecha o a reducir el círculo vicioso entre pobreza y degradación ambiental. Exploramos las causas por las cuales la degradación ambiental aumenta la pobreza y cómo es las causas por las cuales la pobreza puede aumentar la degradación ambiental. Finalmente, enumeramos una serie de políticas, tanto ambientales como sociales, para poder reducir o romper ese círculo vicioso entre pobreza ambiental y pobreza y degradación ambiental, es decir, políticas que nos lleven al desarrollo sostenible. En el siguiente módulo veremos cómo podemos diseñar, instrumentar y evaluar algunas políticas ambientales. Muchas gracias, los espero.